Yo soy psicóloga clínica y trabajé un tiempo en un centro con pacientes psicóticos. Entonces, cuando ellos contaban sus historias, de repente, tenía cierta alucinación, yo veía tal cosa, oye, siento olores, yo decía, es como muy parecido a lo que yo siento. Entonces, estaré media loca todavía, igual que ellos. ¿Qué pasa aquí? Mejor me quedo callada, mejor no digo nada. Me costó como integrarlo, pero ahora después me di cuenta que sí, yo uso la mediunidad como una herramienta para poder aliviar un poco el proceso de duelo. O sea, para mí la mediunidad es una herramienta más. Yo no me doy cuenta y me dicen, estás hablando igual como hablaba mi hijo. La gente que está desde el otro lado sí puede ver hacia acá, nos puedes ver, nos puede escuchar, nos acompaña, nos manda señales sutiles. Lamentablemente nosotros no podemos mirar hacia el otro lado. ¿Por qué te da miedo a morir? Y en base a eso empieza la reflexión. ¿Por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a dejar a los tuyos? ¿A dejar a tus hijos? ¿A dejar a tu señora? ¿A dejar a tu marido? ¿O tienes miedo por lo que viene más allá? Hola, gracias por estar nuevamente aquí en Lo Invisible. Hoy nos acompaña Mabel Torres. Ella es una psicóloga clínica chilena, quien después de transitar un largo proceso de aceptación y no exento de autocuestionamiento, finalmente se atreve a integrar en su vida y en su actividad profesional como psicóloga clínica una capacidad que trae desde muy niña, la mediunidad, la capacidad de conectar con personas que ya no están en este mundo. Con ella abordaremos cómo fue este proceso y cómo ella vivencia las experiencias como medium y como psicóloga clínica. Con ustedes, Mabel Torres. Hola Mabel, gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida al canal. Hola Esteban, muchas gracias a ti por la invitación. Mabel, cuéntanos una cosa. ¿A qué te dedicas tú? Y básicamente, ¿cómo comienza este tema de la mediunidad? ¿Cómo descubriste que eras medium o has sido medium desde siempre? ¿Cómo llevas el tema tú? Ya, perfecto. Yo soy psicóloga clínica de profesión. Atiendo de manera clínica hace muchos, muchos años, casi 20 años. Y la mediunidad, mira, desde siempre mi vida estaba llena de coincidencias. Llena de coincidencias. De repente llegaba alguien a verme y me decía, oye Mabel, te quiero contar algo. Y yo, ya te vas a casar. ¿Y cómo supiste que me iba a casar? No sé, se me ocurrió. O me pasaban muchas cosas así. Y decía, coincidencia, soy bruja. Uno juega con eso. Y tenía sensaciones extrañas que yo pensé que todo el mundo las sentía como olores sin origen, ese tipo de cosas. Y como soy psicóloga, de repente me quedaba callada porque decía alucinación olfativa. Trabajé un tiempo en un centro con pacientes psicóticos, entonces ellos contaban algunas cosas que yo decía como que me estaban pasando las mismas cosas a mí, entonces mejor me quedo callada. Pero pasó un tema puntual en una ocasión. Uno de los mejores amigos de mi pareja estaba muy enfermo, tenía un cáncer terminal, estaba en la UCI, estaban esperando que falleciera porque no lo querían desconectar. Y yo fui a despedirme, me dieron chip libre, nos dieron pase libre para poder ir a despedirnos a la habitación. Y yo fui. Como 2 días después, yo iba caminando por la calle con mi mamá y pasó una mujer con un olor, con un perfume muy fuerte, pero mujer. ¿Por qué te digo esto? A este chico yo no era cercano a mí, era cercano a mi marido, por lo tanto yo no sé si usaba perfume, cómo olía, no tengo idea. Pero cuando sentí este olor a mujer, este olor a perfume de mujer, me trajo una sensación que me recordó estar en la clínica con este chico. Y le digo a mi mamá, este chico se llamaba Jaime, le digo a mi mamá, sentí el olor a Jaime, el perfume de Jaime. Yo no sé si usaba perfume, no tengo idea. El perfume de Jaime. Y mi mamá empezó, se murió Jaimito. Llama por teléfono. Y yo, pero ¿cómo se te ocurre? Tontera. No, se murió Jaimito. Bueno, efectivamente llamé por teléfono y ya falleció los minutos más o menos, 10 minutos, 5 minutos, en el momento en que yo sentí este olor. Y yo dije, coincidencia. Una coincidencia más en mi vida. Y esta historia yo la encontraba como súper, no sé si divertida, pero muy curiosa. Entonces yo siempre se la comentaba a todas mis amigas, a todos mis amigos. Y
ex compañera de colegio, estaba en una búsqueda espiritual bastante intensa y empezó a buscar escuelas de medium, escuelas de aquí, escuelas de allá, y se acordó de mí y me dijo, esto es para ti. Y yo, como tengo el problema de que no sé decir que no, le dije, bueno, ya, démosle, entremos juntas. Y me di cuenta que si conectaba, me di cuenta que esto era raro o especial, y así empezó mi camino. Fue casualidad, fue por casualidad. Ah, mira Extraño. tú. Ujú. Sí, Pero ahí, ¿quién fue la bruja finalmente? ¿Fue Mabel o fue su madre? Porque quien mi dijo, mamá, todo el rato. claro, quien dijo Jaimito fue tu madre. Tú solamente Sí, fuiste el canal ahí que persiguió el olor y tu mamá. Entonces me o sea, imagino que tú vienes como de una familia ahí de media brujilda. sí, mi mamá es bien esotérica, bueno, en realidad toda mi familia, así como toda como dice, el linaje femenino es bien místico, bien esotérico. Y yo insisto, si yo no hubiese verbalizado ese olor o esa sensación, que yo la sentía muchas veces antes, probablemente no me hubiera dado cuenta nunca. ¿Por qué llamé para saber de Jaime? Porque mi mamá me empezó a hinchar, me empezó a molestar, o si no, probablemente yo no hubiese hecho nada. Así que gracias, soy medium gracias a mi madre. Fíjate tú que es habitual que los medios de nacimiento tengamos como eh, ascendencia de gente sensitiva o gente que tiene este tipo de capacidades. Es como algo habitual. Entonces, me queda claro que tú al menos tuviste experiencias desde niña y que no podías no asociabas con mediunidad porque no tendrías por qué hacerlo, pero hilando cabos, hilando finos, tú tenías una sensibilidad especial desde chica. Eso estamos claros, ¿no? Sí, de hecho era muy divertido porque cuando estaba chica, estaba en la básica, y habían disertaciones orales. Mis compañeros se ponían al lado mío para preguntarme a mí quién era el próximo que iba a salir. Y yo decía, aquí soy bruja, y bueno, la gran mayoría de las veces la chuntaba. Pero era un juego, yo lo sentía que era como un juego cuando era muy chica. Claro, bien Ese intuitiva. tipo de cosas. Oye, y bueno, tú tomas un curso, una formación, algo así, y ahí en el fondo quizás ordenaste tu cabeza o quizás pudiste como corroborar ciertas cosas y ahí como que entendiste que tenías una sensibilidad que traías de antes, pero de esa forma pudiste quizás aterrizarla, digamos, ¿no? ¿Fue así? Ujú. Sí, sí. Y lo más importante fue apagar esto, aprender a apagar esto, porque es lo más difícil. Me lo estoy imaginando, me lo estoy Mm. inventando. Y como te contaba, yo aparte, bueno, yo soy psicóloga clínica y trabajé un tiempo en un centro con pacientes psicóticos. Entonces, cuando ellos contaban bueno, estaban todos Ujú. medicados, todos compensados. Y cuando ellos me contaban sus historias, de repente, uy, tenía cierta alucinación, yo veía tal cosa, o yo no veo, yo siento, tengo muchas sensaciones corporales. O Ya. yo siento olores. Yo decía, es como muy parecido a lo que yo siento, entonces Ujú, estaré media loca todavía, igual que ellos. ujú. ¿Qué pasa aquí? Mejor me quedo callada, mejor no digo nada. Estaba con esa inquietud también, entonces obviamente no lo quiere verbalizar. Una vez me tocó estar con un psiquiatra y le hice esa consulta. Oye, estaré medio loco y me dijo que al menos esquizofrénico no era, porque el esquizofrénico no se cuestiona. En el Exacto. fondo, el esquizofrénico entiende que es así y de ahí no lo saca nadie. ¿Te fijáis? Y aparte tienen vías disfuncionales. Entonces, por ahí por lo menos el cuestionamiento no es algo que ya es un buen indicio. Yo creo que el gran punto es cuando no sé, una persona con diagnóstico y sin diagnóstico, es el dudar de la sanidad mental. Si tú dudas de tu sanidad mental, es porque están mal no están, creo yo. Y bueno, estuviste en ese proceso y en esa formación. ¿Y cómo fue el proceso de atreverte de pronto a enfrentar a alguien
y actuar como medium, en el fondo, empezar a poder tener tus experiencias mediúnicas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento? ¿Cómo se dio? Primero empecé a practicar con mis compañeros, porque Ujú, estábamos en la misma. Y después empecé, como desde chica era como la brujita del curso, entonces empecé a llamar a compañeros del colegio para practicar. Ahí me sentía como un poquito más a gusto, como un poquito más contenida. ujú, Y cuando me di cuenta que en realidad sí podía hacer conexión, fue cuando me atreví a salir del closet, por decirlo de alguna manera. ujú. Pero tampoco fue fácil. Me imagino. No fue fácil. No fue fácil, uno, porque es difícil creerse el cuento. Es muy difícil creerse el cuento. Ujú. Y tampoco fue fácil porque por todo esto, estas trancas que tenía también como psicóloga de decir, o sea, yo no sentía que era como equitativo o ser psicóloga y ser médium. No, me costó como Integrarlo. integrarlo. Pero ahora después me di cuenta que sí, yo uso la mediunidad como una herramienta para poder aliviar un poco el proceso de duelo. O sea, para mí la mediunidad es una herramienta más. Y me di cuenta de que la gente sí está muy abierta a este tema. Que no. Porque por lo general, cuando yo pensaba en mediunidad, decía no, espiritismo, cosas más oscurillas, que las entidades. Y me di cuenta que no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Tú cómo entiendes que de repente hay grupos, sobre todo en las formaciones, algunos avanzan mucho y otros que no avanzan nada y como que no despegan, ¿no? Como que se quedan ahí, se quedan ahí, se quedan ahí y otros avanzan. ¿Cómo entiendes tú eso? Es que yo siento que es igual que en todas las carreras. O sea, Ujú, imagínate, yo estudié psicología y estuve con un montón de compañeros que llegaron hasta primero, segundo, cuarto año. Muchos salieron, egresaron y no siguieron, no ejercieron. ujú, Entonces yo creo que tiene que ver también con eso, ujú, como con las ganas, con el atreverse, ujú. con creerse el cuento. Yo creo que lo que es más difícil es apagar la cabeza. Y hay mucha gente que no logra apagar la cabeza. O sea, desde tu perspectiva, pasa por un tema más bien de voluntad, más que de algo que tenga incorporada la persona. O sea, ¿tú crees Más que que los... debilidad. Sí, mira, es que yo creo que una mezcla. Por un lado, cuesta como te decía yo, apagar la cabeza y decir, sabes que esto es verdad, esta conexión que me está pasando la puedo hacer, no me lo estoy inventando. Y por otro lado, también tiene que ver con que esta es una habilidad que todo el mundo trae, es como cantar. Hay gente que es más talentosa para cantar, y hay gente que no es tan talentosa para cantar. O sea, yo sé que si yo voy yo canto pésimo. Yo sé que si yo voy a un curso de canto, probablemente para el karaoke me va a alcanzar, Ujú, ¿cierto? A lo mejor no para un concurso, no para la OTI ujú. o el Festival de Viña, pero sí me va a alcanzar para poder defenderme en un escenario de, no sé, de bar. Probablemente aquí también es lo mismo. Hay gente que tiene más habilidades o que las puede desarrollar con más facilidad que otras, nada más. Claro, Y si eso le sí, sumamos también, como dices tú, la voluntad, obviamente. ya. O sea, entiendo entonces que tú consideras que todo el mundo tiene de algún modo, en algún grado, esta capacidad, pero algunos la tienen potenciada, básicamente. Es como que la tienen Exacto. incorporada. Sí, yo también opino igual. eh, y por lo que yo he visto, la mayoría de los que la tienen potenciada son los que siempre la han tenido. Los que han sido desde niños así. Y como que básicamente de repente tomar conciencia que la tienen, si es que no la viven así como tan claramente desde niños, se van como por un tubo, como decimos en Chile, ¿no? Se van rápido, avanzan rápido. Y los que no tienen esa habilidad desarrollada desde niños, es muy difícil que puedan llegar a potenciarse, ¿no? Como mediums. O sea, van a llegar hasta cierto nivel solamente. Así lo veo yo, por lo Claro, menos, por la claro, pero yo experiencia. siento que todo el mundo tiene ciertas habilidades, porque Ujú, yo he hecho este ejercicio que dentro de las preguntas que yo hago con mis pacientes, siempre les pregunto, ¿te han pasado cosas raras en tu vida alguna vez? ujú, ¿Te han pasado estas cosas que son como inexplicables? ujú, Y no estoy hablando de que te estén penando o que tú veas cosas raras, que veas ovnis, estoy hablando de cosas de uno. Y yo creo que el 90% de las personas me han dicho, sí, yo, no sé, yo
pude adivinar tal cosa o yo me di cuenta de tal cosa. Yo creo que todo el mundo, yo creo que son muy pocas las personas que no han vivido algo distinto. Sí, totalmente. Yo también creo, la mayoría de las personas que han dicho que no, quizás han sido como muy racionales en general y no le han dado, no la han entendido, no la han sabido leer de repente, ¿no? Yo pienso también que la mayoría de la gente es psíquica, o sea, tiene algún grado de capacidad psíquica. Ahora, mediúnica lo veo un poco distinto, o sea, como no estoy tan seguro que sea así. ¿Y cómo tú entiendes, por ejemplo, los mediums que nunca han tomado formación de nada? Y es como son mediums, y funcionan como mediums. Y porque mi experiencia es que los que nunca han tomado formación de nada son los que más me han llamado la atención, que he conocido, digamos. Que mira, yo siento que siempre hay que tomar en cierta eh, entrenamiento. O Ujú. sea, para lo que sea, para lo que sea. Si yo, como te decía, si yo tengo un talento, yo creo que tengo que potenciarlo con ayuda de alguien que sepa más. Ujú. Eh, sí, sí sé de gente Los que mediums dice no. salvajes, ¿Ah? los mediums salvajes que le decimos. Los medios salvajes, sí. Mira, a mí yo no he conocido muchos medios así. Por lo general, todos los medios que conozco han sido porque nos hemos formado de alguna manera o nos hemos conocido por distintas cosas, pero siempre por un tipo de formación. Ahora, me ha tocado gente, muy pocas, que dice, no, es que yo tengo habilidades extrañas, yo tengo habilidades. Ya, ¿y por qué? Y como que no lo saben explicar, bueno, no sé, no sabría decirte en realidad. No sabría hablarte de estos medios salvajes porque yo creo que todo tiene que tener cierta estructura. Yo soy media estructurada. Entonces, Ujú. cuando. No sé, me pillaste, no sé cómo explicártelo. Sí, mira, yo de las experiencias con medium que he tenido hartas, eh, yo solo dos mediums que he estado, y yo he dicho, estos son medium, pero 100%, así, porque es demasiado preciso, fluyen increíble. Solo dos personas, y esas dos personas no han tenido nunca formación de nada, son así. Y ellos, de hecho, una de ellas me decía, es que yo soy una medium salvaje, y de ahí me quedó el concepto, tiene toda la ¡Ay, qué razón. buena! Tiene toda ¡Qué la buena! razón, era medium completamente salvaje, Sí, porque lo tenía incorporado muy natural en ella, muy sí. impresionante. A mí Solo- yo nunca he conocido a alguien así. Nunca he conocido a alguien así. Y la gente que dice, ah, es que yo veo. En realidad son como, no sé, enrollados. Los poco y nada que me han tocado ver que. ¿Se entiende? Sí, 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 claro, claro, como que son más fantasiosos que nada, digamos. Exacto, exacto, exacto. A mí me pasa, yo antes pensaba como tú, ¿ah? Pero después con el tiempo tengo la impresión que los medium, para mí los medium ahora, considero que los medium nacen y que puede ser que para algunos les sirva como cierta estructura o cierta formación. Sí, 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 yo también creo que lo que hay que apagar es esto. Pero yo creo que la estructura te permite entenderlo. Ujú. La estructura es lo que te permite poder canalizarlo bien o Ujú. dirigirlo mejor. Ajá. ¿Se Sí, entiende? puede O ser. sea, ¿cachai? O sea, mi punto de vista, yo sí, yo Sí. insisto, esto hay que apagarlo. Esto hay que apagarlo porque uno empieza como a racionalizar y te fuiste a la vez. Ujú. Pero sí siento de que uno siente, es importante que a uno lo dirijan, que sobre todo porque hay cosas que uno no puede entender. Y otra persona que a lo mejor lleva un camino un poquito más avanzado, te puede guiar un poco más para Ujú. poder entenderlo y para poder hacerlo mejor, creo yo. Sí, pero nunca tratando de ser como el clon del otro. Eso no. Como tratar de hacerlo como otros, eso no, porque eso te saca. Porque cada uno tiene su propia forma, Sí, de todas así lo maneras. entiendo yo. Por ejemplo, dentro del espiritismo es súper estructurado, ¿no? De la doctrina espírita, propiamente tal. Es súper estructurado y tiene sus formas y, y yo lo respeto, pero hay cosas que no concuerdo de tanta estructura, ¿te fijas? De tanta estructura. No sé, por ejemplo, tú ser parte de una mesa mediúnica dentro del espiritismo, tú
tienes que haber tenido una formación de por lo menos 3, 4 años para estar ahí presente, ¿te fijas? Y tienen todo un protocolo así súper complejo. Y no es de a uno, es un grupo, ¿no? Entonces todas esas cosas como que a veces a mí me generan un poquito de ruido. Claro. Oye, Mabel, ¿y tú cómo entiendes, por ejemplo, o qué piensas de otras formas de llevar la mediunidad? Porque tú tienes tu forma, hay otras formas, no sé, la espírita, quizás también tenemos la que tiene quizás como raíces más afroamericanas, hay otra gente que es como medium salvaje, por decirlo de alguna forma. ¿Tú qué piensas de las otras formas de llevarlo? Es que mira, yo, para serte sincera, no me... A ver, yo no consumo mucho material, material no es. Yo no consumo mucho contenido de mediunidad. O sea, de mediunidad de otro tipo de cosas. No, como te digo, para mí esta mediunidad para mí es una herramienta que yo uso en mi terapia o con ciertas personas. Por lo tanto, trato como de enfocarme en esto nomás. No desconozco, soy súper ignorante con respecto a otras variantes. No me atrevería a decir si es bueno, si es malo, si aquí, si allá, porque lo desconozco. No soy muy erudita en eso, soy bastante ignorante con respecto a otras ramas y a otras formas de ver la mediunidad. Por ejemplo, el espírita, lo que sabe la gran mayoría de la gente, que es nada, las mesas danzantes, ese tipo de cosas. Eh, Sí, sí, sí. En ese sentido, yo soy súper curioso. Entonces, como soy curioso, por ejemplo, las veces que voy en Brasil siempre trato de relacionarme o conocer mediums de otras corrientes. Entonces ahí puedo estar con gente de Umbanda, gente de Candomblé, gente de Espírita, para ver cómo funcionan, qué tan distinto es. Sí, es porque soy curioso, básicamente. Y me resulta interesante como conocer otras corrientes, otros enfoques de lo mismo. ¿Te fijas? Y con el tiempo, claro, y uno siempre aprende de algo de alguien, digamos. Es súper de todas interesante. maneras. De hecho, por De todas ejemplo, maneras. dentro de la corriente, por ejemplo, de Umbanda, tú ves mucho mediunidad de incorporación, que es muy distinta a la que uno está habituado a llevar, ¿no? No sé si entiendes el concepto de mediunidad de Sí, incorporación, que sí, sí. básicamente es como que empieza a actuar por otro. Súper interesante. Y ya que De hecho, estamos... hay un documental en Netflix. ¿Ah, sí? Eso es lo único que he visto. Eso es Ujú. lo único que me ha interiorizado. No sé nada más. Entonces, no me atrevería a darte ningún tipo de comentario porque sería súper irresponsable. Oye, ¿y cómo funciona, cómo tú fluyes, cómo tú conectas? ¿Qué tipo de mediunidad más o menos tú tienes o desarrollas? Quizás por un tema de efecto de profesión, lo primero que me llega es la personalidad, las Ujú. emociones. Ya. ¿Ya? Quizás porque como soy psicóloga, es un defecto de profesión. Ujú. Tengo muchas sensaciones como, a ver, si bien veo mentalmente, Ujú. antes veía más, ahora siento más. Como es la sensación de saber cosas que nadie me ha contado. Ujú. Tengo que hablar de, qué sé yo, de una anécdota, pero es como que yo lo hubiese vivido antes, como que me la hubiesen contado antes. Entiendo. Así, la gran mayoría de las pruebas que me llegan. Siento muchos olores, eh, como decía yo cuando estaba en esta institución, tenía muchas, sentía alucinación olfativa, que ahora sé que no es una alucinación olfativa. Siento muchos olores, siento muchos sabores, eh, sensaciones kinestésicas también, molestias, dolores. eh, Escucho palabras y escucho frases, ¿ya? Ujú. Pero la gran mayoría es como que me hubiesen contado la historia y yo ya me la sabía de antes. Ya. Como No sé intuitivo. cómo llamarlo, como intuición, claro, como intuición. Intuición Sí, directa, intuición, intuición básicamente. directa, Sí, sí. sí. Sí, yo, como te digo, lo mismo. Lo primero que me llega, le digo, tengo que hablar de una persona con estas características de personalidad, algunas características físicas, ya, te estás comunicando con mi papá. Ya, y ahí me voy por cosas más detalladas, Ujú. anécdotas, qué sé yo. Ujú. Pero primero me llega, primero lo reconocemos.
Primero Ya. lo reconocemos en Claro. base a cómo es. Ah, ok, ok, ok. Ajá. ¿Y cómo es una sesión tuya? ¿Tú te preparas antes de una sesión, antes de estar con la gente, durante la sesión? ¿Qué pasa después de la sesión, más o menos? Ya. ¿Cómo es una? Yo llego a la sesión, no hago nada, no hago ninguna meditación previa, me conecto y empiezo al tiro, no pregunto nada, no digo nada, al tiro empiezo con la conexión. No quiero, trato de, bueno, explico de qué se trata mi sesión, cosa que no quepa ninguna duda, y empiezo al tiro. Por lo general no me gusta que se presente mi consultante, que no me gusta que me digan nada previo porque siento que de alguna otra manera me voy a condicionar. Ujú. ¿Ya? No me gusta que me digan nada. Entonces llego así, sin nada, y lo primero que me llega, características de personalidad. Era enojón, era bueno para el chiste, qué sé yo. Y después como toda la estructura de personalidad. Algunas cosas físicas, le pido que la reconozca. Una vez que la reconocen, ya empezamos a decir cosas más triviales de la persona fallecida para que la sigan pudiendo reconocer. Después sigo con la pruebas póstumas para que la gente sepa que su ser querido lo sigue acompañando, sigue estando, que yo siento que eso es lo más importante. Yo creo que eso es una de las cosas más sanadoras que existen dentro de la mediunidad. Ujú. El consultante sepa que su ser querido no se ha ido lejos, que sigue estando, que te sigue escuchando, que te sigue acompañando. ¿Ya? Ujú. Después le digo que me hagan algunas preguntas, más o menos, para que no queden dudas con respecto a la sesión, qué sé yo, pregunta a su ser querido, y después hacemos el cierre. Luego que cerramos, nada, yo apago la cámara y me olvido de la sesión. No me quedo pegada para nada. Ujú. Yo solamente soy medium, mi sesión dura 1 hora y media, Ujú. porque también soy muy buena para conversar. Porque como soy psicóloga, tengo este defecto de que por lo general termina la sesión y nos quedamos un ratito conversando. Después de la sesión me puedes contar todo lo que tú quieras. Antes yo no te Ujú. dejo hablar. Ya. ¿Ya? Entonces yo cierro el computador y me olvido de la sesión. Y me Mm. olvidé. Por lo tanto, Entiendo. en esa hora y media yo soy medium. El resto del día no. Claro. Lo más Nada. sano. Lo más sano también. ¿Y no hay mensajes en tu sesión? En mi sesión sí hay mensajes. Bien. Sí hay mensajes. Sí hay mensajes. Pero más que mensajes, como si la abuelita te dice tal cosa, es casi como de alguna otra manera que el consultante lo vaya analizando y lo vaya interiorizando. Yo no le voy a decir, tu abuelita te está diciendo de que está muy orgullosa de ti y que dejes de comer pan. Ujú. No. ¿Cómo sería un mensaje mío? Sería, me está mostrando tal cosa, ¿qué entiendes tú de esto? Ah, muy a la interpretación de la persona. Sí, porque, Ya. porque de repente, porque me pasaba mucho que Ujú. yo veía cosas y las interpretaba yo y no tenía nada que ver con la realidad. Por Claro. ejemplo, me pasó en una ocasión que me preguntaron por alguien y yo vi ciertas características, sentí ciertas características personales y le digo, entonces ella fue la que armó el cagüín. Y dijo, no, ella fue la víctima del cagüín. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno interpreta, pierde. Ujú. Claro. Cuando uno interpreta, pierde. ¿Y tú no sientes que del otro lado tienen un mensaje que decir, como que hay como un impulso natural por comunicar algo trascendente e importante? Como, ¿no sientes eso? Como ese, es como un impulso, como, oye, tengo que decir esto y es importante y es como trascendente. Mira, es que yo siento que lo más importante es que tu ser querido, o sea, que tu doliente o tu sobreviviente, como se dice muchas veces en psicología, Ujú. sepa que tú estás bien y que tenga alivio, ¿ya? Yo personalmente, si me muero el día de hoy, yo lo único que quiero es que mis hijos sepan que yo estoy bien
y que ojalá me dejen de llorar. Yo Ujú. creo que ese es el mensaje más importante y eso lo hemos conversado con mucha gente. ¿Qué te gustaría decirle a tu familia cuando tú no estés? Mm. Que estoy bien y que no me sufran, que no me lloren, que no lo pasen mal por mi culpa. Ujú. Entonces yo creo que es eso. Ese es el mensaje principal. A lo mejor hay algunos casos contados de que, no sé, cosas específicas, pero yo creo que el mensaje principal es decir, estoy bien, porque no sé si te ha pasado a ti, pero el 100% de las sesiones que he tenido nadie me ha dicho que está mal o que lo está No, pasando mal. sí, sí, yo creo que a mí tampoco, ahora no sé si es que todos estén bien, yo a esta altura, yo ya como que pongo en duda todo. No sé si quizás es las que nosotros podemos tomar, porque son las que podemos manejar, probablemente, porque hay sesiones que yo no puedo conectar ni tú tampoco. Claro, Y quizás eso es que no las podemos tomar por las razones que sean, porque no tenemos manejo sobre ellas, por ejemplo. Y yo tiendo a entender que del otro lado hay como una inteligencia detrás y van a determinar que tú tengas las personas que puedas manejar. Y otros van a tener otro tipo de personas que nosotros no vamos a poder manejar. ¿Te fijas? Eso es lo que yo entiendo ahora. sí, pero yo tengo una teoría. Yo creo Ujú. que, como yo siempre he dicho, la personalidad que tienen en vida la tienen al otro lado. Si yo le caigo mal a esa persona en vida, por ejemplo, si Ujú. a esa persona, por ejemplo, le caían mal, no sé, le caían mal las blancuchas, como por decirle una estupidez. Al otro lado también le deben caer mal. Entonces, me ha pasado que de repente yo no conecto con sesiones, no conecto con nada, la segunda nada, porque yo la repito, la segunda Ujú. nada, la derivo y son sesiones maravillosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no era conmigo. Yo digo, a lo Pero, mejor yo le caí mal a la señora o le caí mal al caballero. ujú, Y no quiso comunicarse conmigo porque le caí mal. Puede ser, ujú. también, creo yo. Sí, mira, yo la verdad tiendo a pensar que la gente no creo que sea como que uno le cae mal o le cae bien, creo yo, porque no sé, yo siento que igual hay un cambio, cuando uno está al otro lado no es igual que acá, pero yo a veces tiendo a pensar que es como si nosotros tuviéramos un dial y que funcionamos en una frecuencia, de aquí a acá, como en la radio, ¿no? Y hay un campo que nosotros ya no alcanzamos y quizás un compañero nuestro sí llega a ese campo y puede tomar desde ahí y nosotros no, nuestra antena no va para allá o no nos da con eso, ¿entiendes? Esa es la impresión que tengo Sí, yo, sí. porque... Y te quería contar otra experiencia que me pasó Ujú. una vez. O sea, tengo un par de experiencias. Me pasó una vez, y ahí yo creo que tiene que ver con el mensaje desde el otro lado. Ujú. Me pasó una vez con una sesión, era una chica latinoamericana que vivía en Europa. Ujú. Quería comunicarse con su abuela. Fue una de las sesiones más nefastas que he tenido en mi vida. Wow. Nada, o sea, nada. Pero nada, nada, nada. Y Ujú. dice, tu abuelita era rubia, no, mi abuelita era morena. Tu abuelita hacía esto, nada que ver. O sea, una sesión, pero totalmente nefasta. Y la chica de repente me dice, bueno, pero tú eres psicóloga, ¿cierto? Sí, yo soy psicóloga. Ya, ¿te parece si hacemos un enroque y en vez de hacerme la sesión de mediunidad, me atiendes como psicóloga? Ya, perfecto, no hay problema. Fue mi paciente durante 2 años e incluso todavía tengo contacto. Esta chica latinoamericana no manejaba el idioma, estaba en otro país, en invierno lleno de nieve, estaba sola porque su pareja trabajaba en otro lugar y necesitaba conversar con alguien. Tenía esta necesidad de poder desahogarse y hacer catarsis con alguien. Y en el país donde estaba no lo podía hacer. Ujú. Entonces yo creo que la abuelita lo que hizo fue generarle la necesidad de hablar con ella y dijo, ya, la voy a poner frente a esta medium, que es psicóloga, pero yo no voy a aparecer, para que se arme la instancia, para que se puedan comunicar de otra manera, Ujú. creo yo. Entonces, de Ujú. repente pasa, mi humilde opinión, que desde el otro lado tiene ciertas intenciones también. Ujú. Y a veces las sesiones no resultan por una razón que nunca vamos a entender o nunca vamos a saber. Y tengo así otras experiencias, pero creo que puede ser por ahí también. No sé qué opinas tú. Sí, 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 yo también creo que arman historias. Ahora, a mí lo que me pasa, y fíjate que esto es un cambio grande de los últimos años. Bueno, últimamente no he estado muy conectado a la mediunidad, no he estado haciendo sesiones, estaba un poco alejado, un poco cansado, porque
y ese es un tema que deberíamos como conversar, porque también veo que por un lado la mediunidad es súper sanadora y está todo bien con ella. He hecho sesiones de mediunidad hace 15 años y tengo miles y miles de sesiones hechas. Eh, pero por otro lado hay un área que puede ser incluso contraproducente. Y eso como que me tiene como un poquito alejado también. Y fíjate que lo que me pasa, y ahí hay un cambio grande, que yo también antes era como muy demente, muy demente mental, me refiero, no loco, muy, muy mental, ¿no? Y tenía como bastante estructura. De repente como que empecé a aflojar la estructura, cada vez menos, y dije, no, que estructura cero para mí. Así, yo voy a hacer como siento que tengo que hacer y como me nazca del alma, y ya está. Ahora, tú como psicóloga entiendo que, bueno, tú decías que la mediunidad la usabas como una herramienta, me imagino como una herramienta terapéutica. Entonces me imagino que tú ves como un lado muy positivo de la mediunidad, que yo también lo encuentro así, pero ¿no crees que también la mediunidad tiene un lado no tan positivo para los consultantes? ¿En qué sentido? Que quizás la mediunidad no es sana para todas las personas. Ah, o sea, por supuesto que hay gente que no está preparada todavía, pero por eso yo soy súper cuidadosa cuando estoy con un paciente en duelo. Primero le pregunto si cree en estas cosas, qué piensa, si asistiría a un medium. Y si me dice a todo que sí, le digo, ah, ok, maravilloso, estás de suerte, soy medium. Y si no, me quedo callada y seguimos con la terapia regular, tradicional, pero obviamente hay gente que no, sobre todo la gente que es más religiosa, tiene como más resistencia a este tipo de experiencias. Pero fíjate que no iba por ese lado, más bien dicho, iba por el lado de lo contrario. Las personas que están como muy receptivas y muy abiertas, o sea, puede haber una persona muy receptiva y muy abierta, y ¿nunca te ha pasado que se genera como una suerte de lazo de dependencia? Que no No, pueden superar el duelo porque quieren otra sesión y se hacen como un adicto a las sesiones. a ver, es que yo les digo, yo por lo general siempre les digo al final de que es una sola sesión, si la quisieran repetir, esperemos al menos un año y medio. Eh, pero sí me ha llegado gente que yo he sido la cuarta, la quinta, medio. Eso pasa, Suele, claro. suele pasar, suele pasar. Pero son los menos. Sí, pero ahí yo Los tengo menos. mis dudas, ¿no? ¿Qué tan sano es? Y aparte también porque no asumen el duelo, digamos, no lo viven, porque en el fondo una sesión como que para algunas personas le ayuda en el proceso de duelo y van a avanzar y van a ir superando su duelo, pero hay otras personas que lo usan como para cubrir el duelo. Es como una suerte de experiencia, yo lo siento así como un poco ilusoria, que dura un tiempo y después como que vuelven a recaer en el duelo porque realmente no lo están incorporando ni viviendo. Eso es lo que me ha generado un poco ruido los últimos años con el tema de la mediunidad, y por eso he estado como un poquito más reticente o selectivo para hacer sesiones, fíjate. Yeah. Bueno, en mi caso particular no, porque como soy psicóloga, cuando veo casos que son medios complejos, ahí empezamos a trabajar desde otra perspectiva. Entonces, ¿Y qué piensas como de en la mi caso, responsabilidad de hacer de hacer mediunidad? Porque claro, tú eres psicóloga, entonces como que tienes herramientas o por lo menos puedes entenderlo mejor. Pero ahora con tanto medium que hay, tantas escuelas, tantas formaciones, yo creo que hay más medium ahora en la historia, que toda la historia, digamos, porque, o gente que se dice medium o se hace llamar medium. Entonces, ¿qué piensas tú? Eso a mí me genera como un poquito de ruido, ¿no? Porque es mucha responsabilidad, la verdad, así lo siento. Tiene una persona muy vulnerable al frente. sí, pero yo creo que lo más importante es que los mediums entiendan que no son terapeutas, que son un Exactamente. canal de comunicación y que su única labor o su única función en esta experiencia es poder comunicar. No están para resolver el mundo, no están para sanar a la persona, ni para contenerla más allá de la sesión. Claro que sí. Creo que eso es fundamental. Es decir, no soy terapeuta, soy un canal de comunicación, soy el walkie-talkie,
soy el teléfono público, y siempre digo, yo soy un teléfono público que me encontraron por ahí y se comunicaron contigo. Soy el teléfono y nada más. Los medios no son terapeutas. Y hay gente, disculpa Esteban, y hay gente que de repente se queda pegada con el medio y me lo sigue llamando, ¿cierto? Yo creo que el tema es ser sumamente respetuoso y con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, aconsejarlos que vaya a terapia, aconsejarlos que pida ayuda y decirles, bueno, yo no soy la persona indicada para ayudarte, porque no tengo las herramientas. ¿Y tú, normalmente tus experiencias mediúnicas como medium, tienes algún vínculo con este mundo más espiritual? Me refiero, ¿tienes algún guía o conectas con otro tipo de entidades o solamente, o no, digamos? ¿Cómo lo No, llevas tú eso? nada. Yo soy lo más poco, en ese sentido, lo más poco espiritual que existe en la vida. Yo Ok. soy... eh, y es loco porque yo he conversado con una amiga y decía que mientras más hago este tipo de cosas, menos creo en otras cosas. Ok, Por ya. Depende ejemplo, de qué por cosas, ejemplo, ¿no? por ejemplo, mira, yo, bueno, como la gran mayoría de la gente, me encantan las películas de terror y consumo mucho este tipo de género. Y antes, cuando yo no sabía, no era medium consciente, no sé, sonábamos, yo creía en fantasmas, creía en las almas en pena y creía en todo este tipo de cosas. Ahora, si me preguntas, no creo en este tipo de cosas. No sé. Como que mientras más hago algunas cosas, menos creo en otras. Por ejemplo, por ese lado. Mientras que tampoco soy de canalizar y de, no sé, de tener guías espirituales, que ángeles, que ese tipo de conexiones, no, porque nunca he sido... en mi vida yo fui bastante, pese a que estuve en colegio monjas todo el tema, fui bastante como, no quiero decir atea, porque yo creo Ujú. que atea no, pero sí bastante agnóstica. Entonces, eh, yo creo en lo que me pasa. En ese sentido soy un poquito cuadrada. Lo que Ujú. puedo experienciar es lo que yo creo. Y hasta el Claro. momento no he hecho ningún tipo de otro tipo de conexión, ni con guías espirituales, Ujú. ni con maestros. O sea, me encantaría de Ujú. verdad, lo encuentro maravilloso, pero no me ha tocado y no lo sé hacer tampoco, entonces, Ujú. no. Claro, claro. Es que no hay que saber hacer nada. Bueno, Sí, pero ya, se ya, da ya, ya, ya nomás. ahí está, ya ahí está mi, Claro, mi, mi estructura y mi rigidez también mental que me caracteriza de alguna manera. claro. Interesante, porque en el fondo tú estás trabajando y vinculándote con todo el mundo espiritual y con lo espiritual sin ser espiritual. Es como divertido. O Sí, sea, sí. sí, o sea, soy súper abierta a todo este Mm, tema, sí, pero mm, yo no, y no digo que no crea en maestros ni en guías espirituales, o mm. sea, sí, perfecto, pero yo no me comunico con ellos, no tengo esta conexión con ellos como otras personas que sí lo cuentan, yo no, Pero tú ¿se entiendes que entiende? tú estás vinculada con el mundo espiritual todo el rato. O sea, Porque tú, porque estás claro está, conectando con espíritus, ¿no? Y esos sí, son del no, mundo sí, espiritual. Sí, sí. sí, Y sí. hielo. ¿Tú no crees que los medium tienen mucha más capacidad que ser medium solamente? Que tienen el potencial para poder ser mucho más amplio su espectro de conocimientos o de acceso a otros Es planos. que yo creo que la antena es la misma. Ujú. Yo creo que la antena que tenemos es la misma. Pero como dices tú, hay que sintonizarla, ¿cierto? Hay que sintonizarla. Yo creo, eh, eh, a ver, si yo supiera cómo hacerlo, a ver, y ahí viene mi rigidez mental. Ujú. Si a mí probablemente me enseñaran a dónde enfocar mi atención, yo quizás me podría comunicar con mis maestros, con mis guías espirituales y con otro tipo de cosas. ¿Se entiende? Sí, sí. Y si Pero me, yo y, creo si y si me que enseñaran cómo enfocar mi atención, quizás también podría hacer lectura psíquica. Yo creo que siempre hacemos lectura psíquica. sí, eso te iba a preguntar también. Yo creo que por una parte no hay que aprender a hacer nada, porque uno siempre está conectado, aunque no lo sepa.
Lo que hay que hacer es como estar abierto a que sea. En la medida que nosotros no tengamos esa apertura, no lo vamos a vivenciar. A menos que sea algo muy determinado al otro lado y muy brutal por alguna situación concreta. Pero si no, ni siquiera lo vas a entender. Así lo veo yo. A ver cómo tú distingues, ya que hablaste como de lectura psíquica, que estás conectando mediúnicamente en una experiencia mediúnica y no estás haciendo una conexión psíquica o lectura psíquica en una experiencia mediúnica. Y para la gente que no entienda, la lectura psíquica es básicamente conectar con el campo de información de alguien que uno tiene al frente. Y la lectura mediúnica es cuando nosotros conectamos con una entidad, con un espíritu, con una conciencia que va más allá del campo de información del consultante, del que tenemos al frente. Ahora sí. Ya, yo creo que de repente es muy difícil hacer la distinción. Pero en mi caso personal, cuando yo empiezo a decir cosas que le pasaron por ejemplo, en este caso a Esteban. Esteban, tú eres así, y me muestra, o sea, no me está mostrando, yo te estoy leyendo. Y te pasó esto en la mañana, y comiste esto, y comiste esto otro. Yo creo que ahí te estoy haciendo lectura psíquica. Pero, por ejemplo, cuando te puedo decir, tu ser querido me está mostrando que hoy día en la mañana pescaste su foto, por decirlo de alguna manera, y te pusiste a llorar. Él me está mostrando algo que tiene que ver con relación a él, a esa persona. Yo creo que ahí está también la distinción de la prueba cuando es lectura psíquica y cuando es un mensaje o es una prueba o mediumnidad. ¿Y cuál sería la diferencia entre... porque también podrías estar leyendo psíquicamente en el mismo ejemplo, que tú estás conectando con el campo de información y estás viendo que la persona tomó la foto y lo recordó con emoción. Y si va a ir a una experiencia mediúnica, tú podrías estar tomando eso de una vivencia de la persona que tú tienes al frente. Sí, pero yo creo que tiene que ver con la conexión con respecto a la persona. No es una actividad al azar, no es una experiencia azarosa. Tiene que ver con el ser fallecido. Y por otro lado, de repente, no sé si te ha pasado, me imagino que muchas veces, tú dices muchas cosas que a la persona, al consultante, no le hacen sentido. Y pasa un día, pasan 2 días, incluso una semana, y te vuelven a escribir. Y te dicen, ¿sabes, Mabel? Todo lo que tú me dijiste no era para mí. Era, por ejemplo, para mi hermano. Todo lo que tú me contaste le pasó a mi hermano, y mi hermano lo vivió, y qué sé yo. Y ahí te das cuenta que no es lectura psíquica. Porque la persona que tienes al frente no tenía idea. Claro. Fíjate tú que yo lo que me he dado cuenta de mucha gente porque es fácil confundirse, como tú dices, y lo más fácil dentro del desarrollo del psiquismo es la lectura psíquica, es lo primero, intuitivo y psíquico, y mediúnico otra cosa, y eso es otro escalón. Y como es una fase muy accesible a la gente, cuando empieza a sensibilizarse, empiezan a conectar psíquicamente y se confunden con que es mediúnico. Eso yo me he dado cuenta muchas veces, fíjate, que dicen así como, mira, no, dio 20 pruebas excelentes, o tremendo medium. Y uno se da cuenta cuando tenés experiencia, cuando estás haciendo lectura psíquica. Fíjate cuál es la diferencia desde mi perspectiva. Una es que la lectura mediúnica, uno siente una emocionalidad del otro lado. La información viene con una carga emocional. Y cuando es lectura psíquica, no hay ninguna carga emocional. Es súper frío, es neutro. Es como, puede ser muy específico, pero no hay ninguna carga emocional y tú no sientes la fuente, no sientes el tercero. Esa es una diferencia súper grande a nivel de lo que uno percibe cuando está conectando psíquica o mediúnicamente. Y cuando es mediúnico, normalmente viene un mensaje muy importante. Siempre hay un mensaje. Y cuando es lectura psíquica, no hay mensajes detrás. ¿Entiendes? Es solo información fragmentada. Y esa es la gran diferencia. Por eso es como cuando hay gente que solo entrega como información fragmentada o datos, pero no hay mensajes, a mí siempre me genera como cierta duda porque puede ser un muy buen lector psíquico. Sí, pero hay que tener cuidado con los mensajes. Porque yo no te puedo decir, deja de llorar, cuando tú sabes, o sea, yo como psicóloga, sé que es importante que el consultante llore. Sé que es importante, por ejemplo, que la pena hay que botarla. Entonces, ¿cómo le voy a decir, sabes que tu ser querido no quiere que llores? Por eso te digo que me gusta, cuando yo doy mensajes, trato de
Eh, bueno, soy muy cuidadosa, por eso te decía, le pongo mucho filtro cuando digo algo, porque tampoco quiero caer en la interpretación. Y trato también muchas veces que digo, me está mostrando esto, ¿y qué es? ¿Responde a tu pregunta, a la pregunta que tenías mentalmente? Sí, no. No, perfecto, sigamos. Que me siga mostrando cosas, que me siga diciendo cosas. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero siento que el tema de los mensajes hay que ser muy cauto, porque es muy fácil caer en el, esto está súper orgulloso de Mm. ti. No Ah, quiere que no, llores. claro, lo que pasa es que eso puede ser, puedes caer en eso, pero en general cuando uno conecta mediúnicamente no caes en eso. Es como que son cosas así como bien Específica. específicas y a veces no tan específicas, a veces más trascendentes, más potentes, más que engloban a la historia de la familia, más que determinan un proceso que fue muy relevante y que quedó trabado, ¿te fijáis? Hay una cosa como potente y Y profunda por lo detrás. mismo, como te decía, es como, ya, me está mostrando esto, me está contando esto. ¿Te Ujú, hace sentido esto? Sí, me hace sentido porque en realidad, por eso te ujú. decía, es como, eh, te digo esto, que yo no entiendo, no sé de qué estoy hablando, porque yo no te conozco, te estoy contando esto. ¿Te hace sentido este mensaje o esta palabra o esta imagen o esto responde a tu pregunta y por qué? ¿Tú piensas que en general los medios no deberían dar mensajes por lo mismo? Como... Es que yo creo que hay que ser muy cauto, muy Ujú, cauto, porque estamos frente a claro. una persona que está pasando por un dolor. No, por supuesto, pero hay que ser cauto en todos los sentidos también si le vaya a dar pruebas o lo que sea, digamos. Ahora, Sí, claro. yo creo que finalmente, por eso yo creo que los medios son escasos y son pocos, y que la mayoría de la gente, no sé, no, a mi juicio, ahora, no se está haciendo mediunidad en general. Y siempre ha sido así en la historia, no sé. Por eso creo como más en la mediunidad salvaje, así como que fluye en forma como natural, es lo que yo siento. He cambiado la forma de pensar con el tiempo porque vengo de una corriente muy estructurada, porque siempre fui muy estructurado y de repente cuando mi salida de closet fue aceptar que tenía mediunidad y la segunda salida de closet es como romper la estructura. ¿Tú cómo entiendes que es el más allá? Uf, qué pregunta más difícil. ¿Mm? Porque, como te decía, desde chica, colegio monja, que te lavan el cerebro. Eh, a ver, yo siento que el otro lado es como. Siempre se lo menciono a mi consultante, que yo siento que es como estos edificios que tienen como vidrio espejo, ¿Ya? ¿ya? Que la gente que está dentro del edificio puede ver hacia afuera, hacia la calle, pero la gente que está en la calle no puede ver hacia adentro, Ujú. ¿cierto? Entonces yo siento que la gente que está desde el otro lado sí puede ver hacia acá, nos puedes ver, nos puede escuchar, nos acompaña, nos manda señales sutiles. Lamentablemente nosotros no podemos mirar hacia el otro lado. Y la Ujú. experiencia me ha mostrado que independientemente de que no sé, otros medios han tenido alguna sensación extraña, pero en mi caso personal, yo nunca he sentido sensaciones distintas independientemente de la causa de muerte, ¿ya? Porque en esta, como te digo, yo crecí en un hogar católico y, por ejemplo, la gente que se ha quitado la vida por decisión propia está en un lugar oscuro, que no sé qué Mm. cosa, y yo me he dado cuenta de Ujú. que no es así, que no es así. Siempre se muestran igual, se muestran con la misma personalidad que tenían cuando estaban vivos, eh, pueden contar anécdotas divertidas que vivieron, si eran chistosos, se muestran chistosos y me dan esas ganas de reírme, ¿cierto? Mm. O esa sensación rica de cuando te estás comunicando con alguien que tú querés mucho, independientemente de la causa de muerte. Entonces, yo creo que al otro lado es un lugar en el cual no hay pendientes, no hay cargas emocionales, obviamente no hay dolores físicos, y está en un estado de bienestar permanente. Claro. Y de desapego, ¿no? Yo entiendo que hay Desapego, mucho desapego total, incluso a las total, personas. en Mm. todos los sentidos, Sí, sí, en todos los sentidos, tanto materiales como emocionales también, pues. sí, claro. ¿Y tú entiendes que al otro lado todos están en el mismo plano?
¿Es lo mismo? ¿Es todo como hay un solo más allá? ¿O entiendes que hay otras cosas? Otros planos, digamos. Mi estructura, como hablábamos, que Ujú, lo estructurada que soy, ujú, solamente puedo hablar desde lo que conozco, de lo que me ha tocado experienciar, ujú, y, y no he visto nada más. Como te decía, yo quizás no tengo la capacidad de poder ver más cosas, como sea conectar con maestros, conectar con guías ujú. espirituales, conectar con otro tipo de entidades. Por lo tanto, no sabría decirte porque es lo que me ha tocado ver, es solamente mediunidad, están todos bien. Las sesiones que he hecho, no sé si más allá hay gente que esté, no lo sé. Pero desde mi experiencia, siempre están bien, están tranquilos, como si tú totalmente desapegados, tanto en lo materialmente como en lo emocionalmente, sin ningún tipo de pendiente. Y más allá no te podría comentar porque no lo sé. No me ha ¿Tú tocado alguna, verlo y... ¿Tú alguna vez has pensado si con lo que nosotros conectamos puede ser como una fase transitoria solamente? Una fase transitoria que es parecida aquí, es como muy parecida como una réplica de acá, pero es una fase y que podría ser incluso ilusoria, ¿entiendes? Es como una fase transitoria o ilusoria de nuestra conciencia cuando deja esta experiencia. ¿Has Mira, pensado alguna vez en eso? es que, mira, no sé si tan así, no sé si tan así, Ujú, pero bueno, me he conectado con gente que lleva 20 años fallecido, 30, incluso 50 años. Me tocó un caballero como de 80 años que quería comunicarse con su mamá. Por lo tanto, no sé si al otro lado no hay tiempo y espacio. Pero no. por otro lado, yo también, bueno, soy psicóloga y tuve una formación de hipnosis clínica también. Ujú, Y en la hipnosis me enseñaron a hacer regresiones, vidas pasadas. ujú. Interesante. Y, y era muy loco para mí, era muy... ¿Cómo amalgamos esto? ¿Cómo unimos esto de las vidas pasadas y de la mediunidad? O Ujú. sea, si me puedo conectar con gente que ya fallecía, no sé, 50 años, ¿en qué momento eh, eh, reencarnan o en qué momento regresan? ¿Se entiende? Y si, y si uno vuelve, tiene vidas pasadas, ¿cómo es esto de la mediunidad? Tenía esta confusión, no sabía cómo, Ujú. porque yo me he hecho regresiones. Ahora, yo no sé si puede haber sido que haya sido invento mío, mi inconsciente, no lo Ujú. sé. No tengo certeza de nada en esto. Mientras más sé, menos certezas tengo. Pero, pero tratando de entender esto o de buscarle una unión, mira, hay dos películas muy bonitas y me voy a poner un poquito infantil porque me encantan las películas de dibujos animados. Hay una película que se llama Coco, que es de Disney, Sí, y sí, hay otra sí. película que se llama El libro de la vida. Y en ambas películas hablan de los olvidados, que cuando están en el otro mundo y no hay nadie que los recuerde en este mundo, fallecen en el mundo de los fallecidos, ¿cierto? Fallecen en el mundo de los muertos y desaparecen. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a mi abuelita, mi bisabuela, no hay nadie que la recuerde porque ya todos se murieron, ella desaparece en el mundo de los muertos. Ese era como el tema común de las dos películas. Ujú. Y yo decía, ya, perfecto. Entonces, quizás, buscándole una explicación o una unión a estas dos cosas, decía, a lo mejor cuando no hay nadie que te recuerde en esta tierra, o en este mundo, o en esta vida, es cuando tú reencarnas. Porque ya no hay nadie que te recuerde. Y ahí es cuando tú mueres en el otro estado y vuelves a vivir en este. Ahora, no sé, no tengo certeza de nada, tratando de poder buscar una explicación lógica dentro de mi cabeza obtusa con respecto a todas las cosas que yo hacía, las regresiones y la mediunidad. No sé qué piensas tú al respecto. Es que lo que pasa es que lo que yo entiendo y lo que yo pienso, más que lo que pienso y lo que entiendo, es lo que siento, que nosotros no conectamos eh, con con el alma encarnada o con el espíritu encarnado. Nosotros conectamos con el ser, con la esencia, con el espíritu propiamente tal. Por lo tanto, si alguien partió y está en otro lado,
y de alguna forma encarnó, tú no vas a estar conectando con él encarnado, tú vas a estar conectando con su esencia que está en otro lado. Y para mí, todos, tú, yo y todos, nuestro ser, nuestra esencia, no está aquí, en este momento, está en otro lugar. Pero hay un resabio, hay una proyección de ese ser que está viviendo una experiencia como Esteban o como Mabel. Pero cuando nosotros partamos de aquí, nos vamos a dar cuenta que siempre estuvimos, nosotros y los otros, que partieron antes o que van a partir después. Y nosotros solamente estamos viviendo como una experiencia, una proyección de la misma. ¿Te fijas? Nosotros nunca hemos dejado de estar allá. Eso es lo que quiero decir. Y nuestra esencia podría estar aquí y podría estar, bueno, viviendo la experiencia como Esteban, pero también quizás como un chico de Tailandia de 7 años. No hay límite para el espíritu. Así lo entiendo yo. ¿Te fijas? Interesante, interesante. Sí. Tendemos a simplificar las cosas y verlas como muy desde lo humano, así como un cuerpo, un alma, un espíritu. Pero, es que es lo más fácil de entender. Pero en el plano espiritual, en estos otros planos, era tan estructurado que me costaba decir espiritual, cuando una cosa absurda, así como que... pero en estos otros planos, en el fondo, las lógicas son distintas, las dinámicas son distintas, no hay limitaciones espaciotemporales, ¿te fijáis? Es como la bicorporeidad existe, puede estar en múltiples planos, en múltiples lugares al mismo tiempo, ¿te fijas? Eso es lo interesante y lo que cuesta entender desde la mirada como limitada que tenemos aquí en función de la experiencia que estamos viviendo y que tenemos que vivirlas limitado. Pero a la medida que nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con quienes somos y empezar a darle espacio a que el ser de nosotros se exprese, tú te vas a dar cuenta que todas las respuestas las tenemos dentro de nosotros mismos. Todos sabemos, lo sabemos todo, ¿entiendes? Y ahí empiezas a dejar de tener dudas para empezar a vivir con certezas. Y eso es un cambio súper importante en la vida. Y no necesitamos tener una SM para vivirlo o algo tan drástico en la vida. Así lo siento yo. Ahora que estoy hablando de eso, me fui por un lado totalmente distinto. Que, como te decía yo, criada en un mundo súper católico, que te dicen que Dios está en el corazón de uno, ¿cierto? La divinidad está en el corazón de uno. Finalmente la divinidad es uno. Y una vez leí en un libro súper lindo que se llama El maravilloso universo de la magia, de un chileno que se llama Enrique Barrios, que me encanta, y que decía que cada uno es el Dios de su mundo personal. Por lo tanto, la divinidad es uno. Pero es tu Dios, de tu mundo personal. Exactamente. Y finalmente somos parte de algo más grande. Claro. Sí, claro. sí. Mabel, ha sido un gusto compartir contigo hoy. Gracias, igualmente. Para ir cerrando, te voy a hacer la última pregunta. ¿Tú qué le dirías a alguien que le teme a morir? Le tiene terror a la muerte. ¿Qué le dirías? A ver, lo único que tenemos seguro en esta vida desde que nacemos es que nos vamos a morir. Nada más, nada más. Es lo único la única certeza que tenemos en la vida. Pero la pregunta es, ¿por qué te da miedo morir? ¿A qué le tienes miedo? Y en base a eso, empieza la reflexión. ¿Qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a dejar a los tuyos? ¿A dejar a tus hijos? ¿A dejar a tu señora? ¿A dejar a tu marido? ¿O tienes miedo por lo que viene más allá? ¿O tienes miedo simplemente porque sientes que te va a doler? Si me preguntas a mí, yo durante mucho tiempo, siendo chica, a mí me daba mucho miedo morirme porque no sabía si me iba a doler o no. Solo por eso, solo por eso. ¿Y ahora? No, ahora no. ¿No? Ahora sé que al otro lado voy a estar bien. Sé que al otro lado voy a estar a lo mejor que acá. Porque no voy a tener las preocupaciones mundanas que tengo ahora. Así que preguntarle a la gente el por qué y en base a eso hacer la reflexión. No hay nada que temer en todo. Gracias, Mabel, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y quiero agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y como siempre les digo, si les ha gustado esta entrevista, compártanla, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Sus comentarios, recuerden, siempre son leídos y respondidos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos.